Al momento de preparar esta edición número 171 de Tribuna Ciudadana, que se edita con al menos 24 horas previas a su emisión, debiera haber concluido, y eso espero, con normalidad el cambio de mando presidencial, y hoy será el primer día efectivo del comienzo del gobierno de Gabriel Boric Font. Desde hoy, bien dice el dicho, otra cosa es con guitarra. Es decir, ya no se habla de lo que se promete querer hacer. Desde ahora será lo que se está efectivamente haciendo en cumplimiento de lo prometido y respaldado en las urnas. Y esa es la vara con la cual será evaluado el nuevo gobierno. Según el clima político previo, es poco probable que se le conceda el beneficio de la tradicional luna de miel que la oposición concede al nuevo gobierno en sus primeros meses de puesta en marcha. Dos ejemplos para ilustrar esa improbable luna de miel, y en su lugar sea más bien una corona de espinas, y probablemente más espinas que coronas. Y mi aprehensión tiene algunos antecedentes que comparto con ustedes. Primero, el triste, deplorable y vergonzoso espectáculo del Senado de la República estos últimos días. Hemos sido testigos de la disputa por negociar, bien digo negociar, por quién se queda con la testera, es decir, quién presidirá el Senado. En otras palabras, qué senador, cuál partido y coalición controlará la presidencia del Senado. La disputa en suma tiene que ver, y muy especialmente, por quién lo controlará los 2 primeros años del nuevo gobierno. Y tiene que ver también con otra poderosísima razón. La ciudadanía apoya la eliminación de esa instancia, el Senado. En la nueva propuesta de constitución política se plantea su eliminación y reemplazo por otro tipo de órgano. Esto ha sacado ronchas, una verdadera urticaria política, y tal como sucede con una almeja viva y amenazada que al tocarla se siente atacada, se cierra herméticamente. Y aquí los senadores, al igual que la almeja al ser tocados, se cierran de modo corporativo. Y al igual que la almeja, creen que es de vida o muerte. Y en cierto sentido tienen razón. Se plantea la eliminación del Senado según su diseño y funcionamiento actual, que sería eventualmente reemplazado por otra institución que sí, y efectivamente sea transparentemente representativa de los intereses de las regiones. El Senado mostró su peor cara. Quizás sea la real y única. Una vez más explicitó su preocupación, como ha sido la tónica durante muchísimos años, demasiados quizás. Centró su preocupación y actividad senatorial más bien en tener y demostrar su poder, en concentrar poder político y operacional en ellos mismos. Y lo tienen, qué duda cabe, en los intereses propios más que en el de las regiones, que es su original y genuina razón de ser, que es su original y genuina razón de existir. Al verse amenazados, reaccionan con una impúdica defensa corporativa, despreciando la demanda y exigencia ciudadana que requiere y exige de la Convención Constituyente precisamente la eliminación del Senado y su reemplazo por otra institucionalidad que genuinamente garantice, interprete y represente los intereses de las regiones. Lo que hasta ahora, más allá de algunos casos muy particulares, evidentemente no ha sucedido. En suma, la disputa por el control de la presidencia y vicepresidencias del Senado tienen que ver, por una parte, por la mayor o menor oposición y capacidad de negociación con el nuevo gobierno, y por otra, y en paralelo, en su capacidad de influir con y por todos los medios en la Convención Constitucional para frenar la eliminación de esa corporación y sus cargos, por cierto, es decir, sus propios y bien remunerados escaños. Eliminación que les afecta directamente, además, en el poder que de allí se deriva. La política es tener y disponer del poder. Mientras más grande el poder, mejor. Si es ilimitado, magnífico. Y si los cambios posibles o no, depende de ellos, maravilloso. En esto no hay dos lecturas, no hay que equivocarse.
Se trata de algo bien pedestre. No se trata del interés nacional, ni del destino de la patria, ni ninguna parafernalia verbal por el estilo. Tal y como se presenta hoy a la opinión pública, se trata lisa y llanamente de la defensa de cargos, del empleo propio de los suyos más cercanos, operadores políticos, por ejemplo, e influencia y poder. Es lo que la Convención Constitucional tiene el deber de corregir, en beneficio de la profundización y perfeccionamiento de nuestro sistema democrático. Y uno de los ejes medulares de ese perfeccionamiento y profundización democrático es la regionalización, que se expresa en la descentralización y en la desconcentración política, administrativa y tributaria. En ese escenario, el actual sistema político con este tipo de Senado difieren y su existencia es un contrasentido con el propósito democratizador que se le exige a una nueva Constitución. Esta es una de las razones por que creo que no habrá la tradicional luna de miel política. Se trata al fin y al cabo de si el nuevo gobierno que hoy inicia sus tareas propicia o no, interviene o no en la actividad de la Convención Constituyente. Y de esa decisión depende si el Senado será un escollo para implementar el programa de gobierno. Y no solo un escollo, podría llegar a ser un dique infranqueable. Y tal vez, quién sabe, quién o quiénes más podrían plegarse. Y si lo hace, es decir, si el gobierno, para poder gobernar, para poder implementar sus promesas de campaña, su plan de gobierno, su programa de reforma, si el gobierno, decide intervenir políticamente con sus propios y afines en la Convención, para ceder finalmente a las presiones del actual Senado, corporativamente hablando, el sostén social y político de la base ciudadana del gobierno de Gabriel Boric será puesto en tensión y cuya expresión es hoy impredecible. Asimismo, si los militantes y adherentes de los partidos políticos al interior de la Convención ceden a las presiones del gobierno y de sus propios partidos, y por ende del Senado, para cambiar lo que hasta ahora se ha propuesto, es decir, la eliminación del Senado, seguramente lo harán, sin duda, con letra chica y justificada, con alambicadas, rimbombantes y nasales frases para justificar la permanencia del actual Senado, cuya demanda social es lo contrario, su eliminación. Por lo dicho en este escenario, en este complejo escenario, la Convención Constituyente será puesta a prueba con todo tipo de presiones, mayores y más directas, además de las soterradas, para ceder y someter su soberanía, cual esclavo se inclina ante su amo, a regañadientes probablemente, pero sí someterse al poder de quienes han sido los artífices de la crisis en Chile y que de este modo saldrían una vez más victoriosos. Muchos cambios formales para que no hayan cambios estructurales. Todo quedaría entonces en las manos y voluntad de quienes he señalado como los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos. Y el gobierno, por su parte, tendría así el pase para algunas reformitas que no pongan en jaque el modelo ni la actual estructura de poder. De eso se trata la política, ¿no? Sería el mayor espectáculo o la burla histórica más colosal que se le podría haber hecho al pueblo de Chile. Porque entonces, tanto el gobierno como el resultado del texto constitucional, a someter a plebiscito, podrían ser ambos igualmente rechazados. En tal caso, volvemos a la Constitución del 80 y todo lo andado y obrado será victoria de otros, de unos pocos, es decir, los mismos. Usted sabe. Hay otra razón porque creo que no habrá luna de miel para el gobierno de Gabriel Boric. En el mejor de los casos le dejarán saborear una cucharadita de té, una untada en miel. Mi segunda razón y aprehensión se funda en que desde el plebiscito que dio vida a la Convención Constitucional y a la elección de los constituyentes, no se le ha reconocido como un legítimo poder del Estado con la misión de redactar y proponer una nueva Constitución. Formalmente sí se le ha reconocido, en los hechos no. Refresquemos la memoria. El propio
y hoy ya expresidente Piñera, se construyó tribunas y oportunidades para tratar de intervenir e influir en las tareas de la convención. Y no dudo que lo seguirá haciendo. Ya se le reprocha entregar la banda presidencial a su más firme y decidido oponente, sino que además la oportunidad de una nueva constitución, siendo su sector una amplísima minoría. También los partidos políticos en el Congreso no han sido disimulados en sus cuestionamientos al trabajo de la Convención Constituyente, ni repetido su calidad de ser un poder del Estado en ejercicio. No se le ha reconocido. Además de lo anterior, han propiciado muchas iniciativas para pautear el trabajo de los convencionales, o derechamente dictarles valores propios de sus intereses disfrazados de republicanos y democráticos. A lo anterior, no es un misterio que existen organizaciones que no les interesa en absoluto discutir, dialogar o proponer iniciativas para una nueva constitución. El único interés es que no haya nueva constitución. La que está ya les conviene y les acomoda. A todo lo anterior se suma la orquestada y persistente campaña mediática por descalificar a quienes el presidente Boric eligió y designó en su gabinete, como es el caso más reciente del ministro de Agricultura Esteban Valenzuela. Lo que no se dice es por qué se elige a quien es el ministro de Agricultura del gobierno entrante. Quizás, estudiando con detención el programa y el plan de gobierno, podrá esclarecerse quiénes están o podrían verse potencialmente afectados. Veremos con un poco más de detalles este punto. Entonces, al igual que mi comentario del sábado anterior, me parece oportuno, prudente y necesario reflexionar sobre esta improbable luna de miel política que tradicionalmente se le concede al gobierno que inicia su gestión. Y existe finalmente un tercer componente. Las promesas de campaña, el programa de gobierno y el plan de gobierno de Gabriel Boric, promesas, expectativas, esperanzas, necesidades, urgencias y anhelos que chocan frontalmente, casi suicidamente, con la realidad política. Como se dice en el reporteo periodístico, noticia en desarrollo. Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales. Aquí, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos no son favores políticos. Efectivamente, la noticia en desarrollo durará 4 años. Pero la noticia de la orquestada campaña mediática en contra del ministro entrante de Agricultura, Esteban Valenzuela, es una noticia de la contingencia. Contingencia que tiene que ver con todo lo expresado en mi primer segmento de la Tribuna Ciudadana de hoy. Lo relevante es que este es un eslabón más de una larga cadena que se viene enlazando desde el mismo día del plebiscito y la elección de los convencionales. No es una novedad, es algo esperable. Y lo hicieron a horas del cambio del mando. No tengo referencia al momento de este despacho, poco más de 24 horas antes de la edición y de su emisión de este programa, si el presidente Boric y su entorno cedieron a las presiones o impusieron dirección política, seriedad y moderación, repudiando así la presión y manipulación mediática. Si ceden, hoy lo seguirán haciendo mañana, con cada área donde se toquen intereses estratégicos que por lo demás están en el programa de gobierno y en el plan de gobierno. Entonces,
No se trata de la persona de Esteban Valenzuela. Se trata de lesionar y debilitar al gobierno y en particular al área de agricultura, del programa y plan de gobierno de agricultura, de ese mismo programa, y de paso un claro mensaje a los convencionales. Con las áreas del Ministerio de Agricultura no se metan. Ese es el mensaje, no se metan. Claro, transparente y bien identificados sus autores, sus plataformas mediáticas y sus voceros, como igualmente bien identificados sus destinatarios. Esta vez, por intermedio del ataque a Esteban Valenzuela, el gobierno Boris y la Convención Constituyente. Que nadie diga que no lo supo. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado. Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo.